Buenas tardes. Gracias a todos por la asistencia, por la puntualidad. Damos inicio a esta primera cita del curso Fundamento para la Acción Psicosocial. Me presento, mi nombre es Doris Mier Martínez, soy su tutora y directora de curso. La vez pasada estuvimos socializando en la primera web conference. Esta es la primera cita que vamos a estar realizando de 3. Voy a proceder a hacer la presentación del tema que vamos a tratar en esta tarde, en la cual es de su deber. Me permito y voy a la presentación. Me permiten y me verifican si observan la presentación. Sí, señora. Bueno, estimados estudiantes, en la tarde de hoy vamos a abordar un tema que es supremamente fundamental para nuestra formación como psicólogos, sobre todo un tema súper importante y que es base fundamental para el desarrollo de este curso y sobre todo en la tarea en la cual nos encontramos, que es en la tarea 2, que es las estrategias de intervención psicosocial. Cuando hablamos de esas acciones psicosociales, hablamos de ese proceso orientado a comprender las necesidades de las personas y de las comunidades, promoviendo la participación, el bienestar y la transformación social. En la primera web conference hablamos de ese proceso de qué es la acción psicosocial y hoy vamos a hacer énfasis de esas estrategias que son fundamentales para la intervención psicosocial. Por eso, durante este encuentro vamos a revisar las diferentes fases de intervenciones psicosociales y vamos a hacer esas reflexiones sobre el papel que asumimos el papel que van a asumir ustedes como futuros psicólogos en el proceso de formación. Para eso, quisiera iniciar este encuentro con una exploración de saberes. En esa exploración de saberes, vamos a ingresar al enlace a este Padlet, que ya se los relacioné. Pueden ingresar a los mensajes de este encuentro. Ahí van a encontrar en el chat un enlace en la cual ustedes van a ingresar y van a diligenciar de manera interactiva 3 preguntas fundamentales que van a dar como el inicio, van a marcar las pautas de este encuentro. Entonces vamos a hacerlo como especie de interacción. Quiero que sean dinámicos, propositivos. Este espacio es un espacio de interacción donde vamos a conocernos y donde vamos a explorar y vamos a profundizar esos conocimientos previos que tenemos referente a este curso y sobre todo a la temática que ya yo sé que ustedes han estado leyendo porque he revisado los aportes que han realizado en el foro y que han sido aportes muy significativos, quiere decir que han realizado una comprensión de la lectura. Para esto, entonces, vamos a ingresar a ese Padlet donde están 3 preguntas orientadoras, 4 preguntas, disculpen. Primero que todo, ¿qué estrategias psicosociales proponen para abordar desde cada una de las fases de la acción psicosocial? Miren, respondan lo que ustedes consideren, lo que ustedes vean pertinente, esos conocimientos, no sé, no veo que están, pueden ingresar y pueden ir respondiendo. Está una segunda pregunta, ¿cuáles y cómo participarían los principios del pensamiento complejo y de la constructivismo social en cada fase de acción psicosocial para el abordaje de la problemática? Tercera pregunta, ¿cuáles disciplinas invitarías para lograr un mayor impacto desde la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad? Y cuarto, ¿cómo define el rol que asume el psicólogo durante el proceso de la acción psicosocial? Entonces, me gustaría que participaran. Vamos a darles 5 minutos para que ingresen y respondan esas 4 preguntitas. Solamente no tienen que ser textos o respuestas súper extensas, sino muy cortas para conocer su apreciación. ¿Quedó claro, estimados y estimadas estudiantes?
No los escucho. No sé si ustedes me están escuchando, no sé. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a interactuar si están en la disposición de hacer la interacción. Me confirman si los deje editar porque no veo que están, no veo ninguno conectado en el enlace. No sé si de pronto es dificultades técnicas. Pudieron ingresar. Hola, buenas tardes, tutora. Cordial Buenas tardes. saludo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. No he podido, ingresar en el patio. No, no le permite No, el ingreso. no. Ah, bueno, Doctora, entonces yo sí estoy en el, y sí puedes modificar, sí sí, puedes claro, editar. sino que estoy pensando la respuesta, Ah, porque una de ok. las preguntas está en la guía, las preguntas, la segunda, la primera, perdón, Esas preguntas son las de la están en guía. la guía, sí Ujú. señora, y esas preguntas son las que estamos trabajando en la tarea 2. Sí, Tiene señora. toda la Ujú. razón. Entonces no les quiero Entonces, colocar lo mismo que ya pues vengo no, no, trabajando no, con mi no, equipo. Entonces no, no, voy a no, hacer lo que, solamente lo que ajá, lo usted que de yo pronto creo. ideitas es Sí, señora. correcto. Solamente son ideas porque vamos a trabajar hoy el tema, lo que vamos a tratar en esta cita es profundizar sobre esas referentes y sobre qué significa cada una de esas preguntas. Vamos a tratar de responderlo para que ustedes tengan esa apropiación y realicen una actividad exitosa. Entonces, solamente es muy corta la respuesta. Su apreciación puede ser una frase, un texto, lo más corto. Tenemos 5 minuticos para responder y en el transcurso de la tarde vamos a ir profundizando en ese y vamos trabajando en ese recurso. Estimados estudiantes, también les recuerdo que es importante dar la confirmación de asistencia a estas citas a través del campus virtual. Así como se inscribieron, también es importante que en este momento ingresen y den confirmar asistencia. Ya les comparto de nuevo el enlace, que algunos me están informando que no han podido ingresar. Si ingresan desde el teléfono va a ser un poco complejo. Les recomiendo que si tienen la facilidad de hacerlo a través de un equipo o un cómputo, sería maravilloso.
Cuando ingresas al campus, Valentina, no te sale la opción de confirmar asistencia, pero sí te pudiste inscribir esta mañana. Porque ingresas, buscas el nombre de las CIPAS que está aquí en el mensajito que les dejé. CIPAS H Mediador, Fundamentos para la Acción Psicosocial, o pueden buscarlo por el tema que es Estrategias de Intervención Psicosocial. Después que se inscriban es que pueden dar confirmar asistencia. Primero se inscriben y después confirman asistencia. Tutora, tiene el micrófono silenciado. Qué pena. Sí, sí, tienen razón. Bueno, como le estaba comentando, que no me escucharon, estaba leyendo las intervenciones que están haciendo a través del recurso, donde están aportando sobre qué estrategias psicosociales proponen para abordar desde cada una de las fases de las acciones psicosociales. Las respuestas son a través de intercambio de saberes, a través de los espacios de diálogo, promoción de encuentros comunitarios, atención integral. La acción psicosocial incluye la identificación de los problemas, el diseño, la aplicación de la táctica de intervención, así como la valoración de los resultados y los objetivos de fomentar y transformar positivamente. Muy bien. Entonces les decía que para poder dar respuesta a estos interrogantes tenemos que tener presente y sobre todo claro el concepto de acción psicosocial. En la web anterior que nosotros hablamos de esa acción psicosocial y hacíamos mucho énfasis que la acción psicosocial es ese conjunto, esa estrategia y esas prácticas que se realizan desde ese ámbito de la psicología para comprender, para transformar las realidades y sobre todo promover el bienestar integral de las comunidades y de la sociedad. Hablamos que es muy importante de esa intervención o esa acción psicosocial, hablábamos del empoderamiento y la participación activa de los individuos en la comunidad. Entonces, partiendo desde ese principio, podemos definir que las estrategias de acción psicosocial, que es lo que vamos a trabajar hoy, cuáles son esas estrategias de intervención psicosocial. Hablamos que esas estrategias es ese conjunto de acciones que se planifican y que buscan promover ese bienestar y fortalecer las capacidades de las personas y las comunidades, promoviendo las problemáticas sociales y generar ese proceso de transformación participativa. Es decir, estimados estudiantes, cuando hablemos de esas estrategias, estamos hablando de esas acciones, pero esas acciones organizadas, planificadas, que debemos, con esas acciones organizadas, planificadas, se debe de buscar esos cambios positivos en las personas y en los grupos y en las comunidades como tal. Es muy importante que no se trate únicamente de cuando vamos a una comunidad o cuando estamos trabajando con comunidades, no se trata solamente de ir
únicamente a la comunidad y detectar una problemática. Se trata de hacer un proceso de intervención que busque prevenir, mitigar esas problemáticas y fortalecer las capacidades para promover ese bienestar colectivo de las comunidades y de los integrantes de esas comunidades como tal. Entonces, cuando hablamos de esas estrategias, hablamos de esa planificación, pero una planificación que realmente esté diseñada en esa transformación de esa comunidad, de dar direccionamiento o buscar mitigar las problemáticas de las comunidades que se presentan. Para hacer esas estrategias de intervención psicosocial, es muy importante primero tener claro que es un diagnóstico participativo, que es el proceso de psicoeducación, que es el fortalecimiento de las redes de apoyo, que es esa promoción de participación y desarrollo de habilidades en la vida y acompañamientos psicosociales, que es la mediación y resolución de conflictos, que es trabajar en red interinstitucional y emprendimiento y seguimiento y evaluación. Cuando hablamos, espérense un momentito, cuando hablamos de ese diagnóstico participativo, a mí sí me gustaría escucharlos. Cuando hablamos de ese diagnóstico participativo, ¿qué piensan ustedes que hace referencia? Quiero escucharlos. Estamos hablando de ese diagnóstico participativo. ¿Qué piensan ustedes que hace referencia a ese diagnóstico participativo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo pienso que cuando hablamos de diagnóstico participativo hace referencia que no es suficiente con hacer diagnóstico. Es muy importante diagnosticar, pero que haya una participación donde se enfoque hacia la solución y encontrar como soluciones en comunidad, conjuntas. Muy bien, claro que sí, eso es lo que se trata. ¿Quién más tiene otro punto de vista sobre ese diagnóstico? Excelente, muchas gracias por esa valiosa intervención. Muy buenas tardes, Miguel. Profe, para mí, pues el diagnóstico participativo es como un estudio que se le hace al objeto o la población objeto. Ahí se va a tener en cuenta lo que es la problemática primeramente, la necesidad y también se escucha a la comunidad, o sea, integrar a la comunidad para ver cómo ven ellos esa necesidad y cómo podrían darle solución. Muy bien, claro que sí. Muy bien, excelente. Bueno, con base a las dos intervenciones que nos han hecho los compañeros que son muy acertadas, tenemos que tener presente que ese diagnóstico participativo se convierte en esa estrategia que estábamos hablando, que es una estrategia favorable para el proceso de intervención psicosocial. Pido disculpas por estar de pronto porque estoy dándole a admitir. Entonces, por eso es que me salgo de la presentación. Se están ingresando compañeros al espacio. Entonces, ahora las necesidades de Ecuador. Se está dando un resultado que le está favoreciendo por ahora entre Costa de Marfil. Estamos viendo el partido. Estamos en modo mundial. Bueno, no se preocupe. Entonces, si alcanzan a ver la presentación de diagnóstico participativo, me confirma. Bueno. No sé si estoy proyectando, estimados. No se ve, Titora. No estoy proyectando. Eso me queda diferente. Pero ya creo que no puedo dar más acceso porque si estoy dando el acceso, entonces dejo de compartir, entonces nos perdemos un poquito en el proceso. Entonces ya hasta aquí dejé de dar ingreso para poder concentrarme acá con ustedes. Bueno, estimados, cuando hablamos de esa estrategia o ese diagnóstico participativo, tenemos que hace énfasis
en esa estrategia de intervención psicosocial que permite y que nos permita a nosotros que estamos a trabajar como comunidades a identificar las problemáticas que se presentan en una comunidad, en un grupo, en un contexto como tal. Cuando realizamos ese diagnóstico, nos ayuda a fortalecer y nos dan esas oportunidades que realmente de detectar ciertas situaciones que se presentan en los territorios como tal. Por eso es importante al momento de ir a una comunidad, trabajar con un grupo, trabajar en contextos reales, hacer ese diagnóstico. Si nosotros no utilizamos la estrategia del diagnóstico, es como si tú fueras a una parte a hacer un proceso de intervención sin saber que vas a intervenir o sin saber qué es lo que vas a trabajar. Nosotros, ustedes como psicólogos y nosotros como psicólogos, porque ustedes están en ese proceso, siempre que estemos trabajando comunidades, con personas, con grupos, con diferentes situaciones, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico y en este caso ese diagnóstico participativo te permite caracterizar, te permite involucrar activamente a las personas para hacer ese análisis de esas realidades, están reconociendo como protagonistas en el proceso y no solo como receptores, porque tenemos que tener claro que las comunidades son los protagonistas de su proceso y que es importante que cuando se esté trabajando con ellos, ellos comprendan y sientan que están empoderados de su propio contexto, de sus propias dificultades, de sus propias problemáticas. Entonces, el diagnóstico es lo que nos permite a nosotros como los que estamos interviniendo en las comunidades y también a los integrantes de las comunidades a identificar las necesidades que se presentan en su contexto real. Por eso es importante que se realice ese diagnóstico participativo, pero ese diagnóstico participativo, ¿cómo lo realizamos? Porque es muy fácil decir que es un diagnóstico, es fácil de pronto tener la parte conceptual, pero ¿cómo nosotros realizamos ese diagnóstico? Primero que todo, estableciendo un acercamiento en la comunidad, ir a la comunidad, acercarnos a la comunidad, acercarnos a las personas. Y yo siempre he dicho, el buen resultado de un diagnóstico dentro del contexto es la empatía y sobre todo la confianza que yo como psicólogo genero a los integrantes de la comunidad. Si yo voy a trabajar con comunidades y no genero ese feeling o no genero esa empatía, realmente es muy difícil que se realice un proceso de intervención porque recuerden que las comunidades son las que nos dan las herramientas, los insumos, la información para nosotros poder detectar cierta situación. Entonces, para eso es muy importante, primero que todo, que nosotros tengamos ese acercamiento real, vivo, con los integrantes de la comunidad y al momento de generar ese acercamiento tenemos que generar esa confianza con ellos, utilizando la empatía. De pronto, cuando hablo de confianza, no es de pronto pasar los límites, porque a veces confundimos confianza y decimos, no, yo vine y con la persona, con el líder comunitario, tengo muy buena relación, nosotros hablamos, interactuamos, yo sé de su vida, porque muchas veces uno de pronto hace esas partes, pero recuerden que no es aquí de hablar de las vidas personales de nosotros, sino tener ese sentido ético, pero establecer confianza como con la comunidad es respetar los límites que tienen ciertas comunidades. Le pongo un ejemplo. Si vamos a trabajar con una comunidad que ha sido víctima del conflicto armado y es una comunidad que viene trabajando a través del dolor, porque porque esa comunidad ha vivido situaciones bastante complejas, como de pronto secuestro, violencia, muertes violentas, y va una persona, en este caso va un profesional a hacer un proceso de intervención. Esa comunidad no a veces pone barreras porque son muy de pronto
limitantes o crean esa barrera para que las personas externas no ingresen a las comunidades a indagar de pronto aspectos que ellos no quieren o que no quieren manifestar por su dolor o por las experiencias. Entonces nosotros como profesionales tenemos que hacer, primero que todo, ganarnos la confianza de esas personas, responder de la misma manera con ellos, basado en el respeto, en la ética, en la empatía y sobre todo saber escuchar. Porque a veces vamos a las comunidades a hacer y a trabajar, pero no sabemos escuchar o no, o sea, sabemos que estamos ahí, pero no escuchamos a los integrantes de la comunidad y nosotros tenemos que hacer que ellos se sientan que realmente son importantes, que no lo vamos a utilizar en el sentido de que a veces vamos a la comunidad, hacemos un trabajo y nos vamos y los dejamos ahí inconclusos. Nosotros tenemos que hacer ese acercamiento con ellos y para lograr eso tengo que recoger esa información, pero generar ese feeling, esa empatía y sobre todo que ellos sientan que nosotros somos personas confiables para que ellos nos puedan suministrar la información. Entonces, es importante conocer primero la comunidad. No es que voy a ir al territorio y voy a mirar, no, yo cogí esta población, voy a ver qué me encuentro ahí y cómo intervengo. Para hacer ese diagnóstico tengo que primero conocer la comunidad, tengo que conocer los integrantes de la comunidad y tengo que comenzar a trabajar con ellos para que ellos se sientan que realmente soy una persona confiable, que realmente ellos pueden confiar en nosotros y que puedan depositar la confianza. Entonces, para hacer el diagnóstico hay diferentes formas. Primero, mediante una entrevista semiestructurada. Yo recomiendo siempre la entrevista semiestructurada porque no es una pregunta, es una herramienta que nos permite ese diálogo, esa interacción con los integrantes de la comunidad y que no están limitados a responder sí, no o a veces. Entonces, las entrevistas semiestructuradas nos ayudan a nosotros a generar ese diálogo participativo, ese diálogo empático donde se pueden descubrir o donde podemos entrar a fondo, a indagar a fondo qué sucede con esa comunidad. También es importante focalizar, tener esos grupos focales que nos ayudan a nosotros a tener como las herramientas o captar la información de una manera adecuada. La observación es importante que tengamos en cuenta la observación. Cuando vayamos a una comunidad, cuando estemos haciendo ese diagnóstico participativo, cuando hablamos de observación, es identificar todo lo que está alrededor, no tanto en la parte de infraestructura o la parte locativa, sino también observar la lectura que realizan las otras personas al momento de interactuar. Cuando estamos trabajando con seres humanos, con este caso, con comunidades, con personas que han vivido muchas situaciones difíciles, tenemos que ser muy observadores, tenemos que mirar su lenguaje no verbal, qué es lo que están transmitiendo a través de un gesto, a través de pronto de un gesto. Ellos nos están transmitiendo ciertas situaciones o una mezcla de información. Entonces, muy importante también esa cartografía social. La cartografía social es ese instrumento que me ayuda a mí a construir, que yo construyo con las comunidades para poder detectar ciertas problemáticas. Los talleres participativos también son importantes. O sea, la idea es que cuando hagamos el diagnóstico participativo, no solamente nos basemos en una entrevista, sino que también se utilicen ciertos instrumentos que nos permiten indagar, que nos permiten identificar ciertas problemáticas que se pueden presentar en las comunidades como tal. Entonces, también es importante que se comprenda, el objetivo de ese diagnóstico participativo es comprender de manera integral las situaciones de las comunidades para priorizar las necesidades y las construir de forma conjunta las estrategias de intervención y pertinente y contextualizado. Entonces, es muy importante tener presente que el diagnóstico participativo es fundamental para hacer una intervención psicosocial. No sé si hasta el momento hay alguna duda sobre
sobre el diagnóstico psicosocial. ¿Hay alguna duda? No, profe. Todo está claro. Todo está claro. Entonces, ¿cómo ustedes piensan cuando estemos haciendo ese diagnóstico psicosocial? ¿Consideran ustedes que es importante realizarlo en la primera visita, en la segunda visita? ¿En qué momento piensan ustedes que es importante realizar ese
a esa comunidad o a ese problema. Perfecto, claro que sí. La interdisciplinaridad es vista como esa integración de las diferentes disciplinas del conocimiento, del área del conocimiento, que aportan y pueden dar un abordaje a las problemáticas complejas que se desarrollan en esa comunidad. Muy bien. Eso quiere decir que nosotros, los psicólogos, no estamos solos al momento de hacer un proceso de intervención o de acción psicosocial. Tenemos esa integración, digámoslo así, de otras áreas del conocimiento que nos pueden apoyar significativamente. Perfecto. Si nosotros entendemos ese término y entendemos el término de transdisciplinaridad, ¿qué significa? Vamos a comprender esta pregunta, este interrogante. ¿Qué significa transdisciplinaridad? Profe, la transdisciplinariedad es lo que va más allá de la interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad quiere decir que una vez nosotros logramos concertar con un equipo como tal de acompañamiento, ya sea como lo que es la diapositiva, un trabajador social, alguien de salud pública, porque ya entendemos que es una problemática. Medicina, o sea, médicos, ginecólogos, algo así, enfermería, auxiliares de enfermería y hasta los mismos psicólogos. ¿Qué función tienen ellos como tal ahí? Es implementar el conocimiento que ellos tienen para poder abordar esa problemática y pues mostrar los resultados desde el estudio que ellos tienen. Bien, claro que sí. Miren que todo tiene sentido y lo que dice el compañero es cierto. La interdisciplinaridad permite que realmente nos permite integrar esos conocimientos de las diferentes disciplinas y que trasciendan los límites de esa disciplina tradicional. Eso es súper, porque antes lo que pasa es que se comenzó a hablar de ese proceso de transdisciplinaridad, porque antes solamente, estamos hablando de tiempos antes, la psicología comunitaria, o en el caso de trabajar con las comunidades, es solamente, decía, no, es solamente para los psicólogos o los trabajadores sociales. O sea, solamente eran ellos, pero después a medida que fue evolucionando, ya dijeron, no, es que en una comunidad no solamente debe trabajar